Un funcionario estadounidense reveló lo que sería una gran noticia para el pueblo venezolano, y es que se encuentran abiertas las comunicaciones entre su gobierno y Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y segundo del chavismo. La afirmación del representante la difundió la agencia AP en un avance la tarde del pasado domingo. No se divulgaron nombres de los posibles participantes en las conversaciones que se estarían llevando a cabo en forma secreta, con lo cual se estaría buscando una salida de Maduro del poder. Por lo tanto, Cabello estaría evaluando garantías a los cercanos de Maduro para que salgan de Venezuela. Estados Unidos ha iniciado así comunicaciones secretas con el líder chavista Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos al dictador Nicolás Maduro intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder. Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, así lo señaló el funcionario. Se está organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo. Esta información también la dio a conocer en su momento el número 2 del chavismo ante presiones e interrogantes de personas cercanas a su círculo sobre sus encuentros con oponentes al régimen de Nicolás Maduro, y a inicios del mes de agosto el dirigente chavista reconoció que se había reunido con personas dentro de Venezuela. Nosotros nos reunimos en cualquier lugar. Un agente me mandó un mensaje por ahí y les dije que sí. Así lo dijo durante su programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión. Una afirmación que se emite después de que se conoció que se había reunido con César Omaña, un médico y empresarios con amigos tanto en el gobierno como en la oposición. Señalado como uno de los artífices de la conspiración del 30 de abril pasado, Omaña le llevó a Cabello un mensaje de Mauricio Clever Carón, un alto funcionario estadounidense. Entró al país protegido, sin amenazas, a pesar de haber conspirado, a pesar de todo. Cabello fue el artífice del cambio radical de línea en las negociaciones de Barbados que trancaron el juego en la última ronda. Por ahora hubo un retroceso, un repliegue. Cabello ha dicho que respalda las negociaciones con la oposición y Oslo avanza. A pesar de los pesares, la negociación todavía no está muerta y ese es el dato clave. Cabello, colocado como la única figura fuerte que queda del chavismo, ha sido la pieza vista para negociar bajo cuerdas o no qué será del régimen y sus funcionarios, y una vez se acuerde o se produzca la salida de Maduro de Venezuela. Para nadie es un secreto que Cabello ejerce mucho poder dentro de Venezuela y su influencia en el régimen y en las fuerzas de seguridad ha aumentado a medida que el poder de Maduro se ha debilitado. Pero las autoridades estadounidenses también han acusado a Cabello de estar detrás de enormes actos de corrupción, narcotráfico e incluso amenazas de muerte hacia un senador estadounidense en funciones. El funcionario estadounidense dijo que bajo ninguna circunstancia Washington intenta promover a Cabello ni facilitar el camino para que sustituya a Maduro. En lugar de eso, la meta del contacto es incrementar la presión sobre el régimen al contribuir con la lucha que Estados Unidos cree que está ocurriendo tras bambalinas entre círculos de poder rivales dentro del partido gobernante, que sustituya a Maduro. En lugar de eso, la meta del contacto es incrementar la presión sobre el régimen al contribuir con la lucha que Estados Unidos cree que está ocurriendo tras bambalinas entre círculos de poder rivales dentro del partido gobernante. Se están llevando a cabo contactos militares con otros altos funcionarios venezolanos, así lo señaló el funcionario estadounidense. Y la Casa Blanca está limitándose a escuchar qué se requeriría para que traicionen a Maduro y respalden un plan de transición. Sin embargo, el asesor de Cabello dijo que Estados Unidos ha estado realizando crecientes y desesperados intentos por contactarlo.
El asesor rechazó la idea de que el dirigente socialista estuviera traicionando a Maduro de alguna forma y dijo que Cabello solo se reuniría con Estados Unidos contando con el permiso del presidente Nicolás Maduro y si ello contribuye a que Washington cancele las sanciones que él responsabiliza de doblegar a la economía venezolana, fuertemente dependiente del petróleo. El asesor habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para declarar públicamente sobre asuntos políticos. Una persona al tanto del encuentro en julio dijo que Cabello parecía tener amplios conocimientos y llegó bien preparado a la reunión con el enviado respaldado por Estados Unidos, con una comprensión clara de los problemas políticos de Venezuela. La persona también habló a condición de guardar el anonimato porque no tiene autorización para declarar sobre el asunto. Por otra parte, a través de una exclusiva revelada por The Associated Press, se filtraron los nombres de varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que mantendrían conversaciones confidenciales con la administración de Donald Trump con la finalidad de obtener garantías tras una eventual salida del Palacio de Miraflores. Y de acuerdo con un alto funcionario de Estados Unidos que conversó desde el anonimato con AP, Diosdado Cabello no estaría solo en un supuesto diálogo bajo el tapete con voceros oficiales de la nación norteamericana. Un político de la oposición, informado sobre el alcance, dijo que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro de Interior, Néstor Reverol, se encuentran entre los que están en contacto indirecto con los estadounidenses, lo que subraya el grado en que Maduro está rodeado de conspiradores, incluso después de que un levantamiento militar liderado por la oposición en abril fue fácilmente anulado. Así reza la nota de la mencionada agencia, firmada por el periodista Joshua Goodman. Y no es de extrañarse si esto es cierto, porque desde hace rato pareciera haber incomodidad en Padrino por la suspensión del diálogo en Barbados. Y efectivamente, el ministro de la Defensa hizo un llamado público a volverse a sentar en la mesa de negociación porque nosotros los bolivarianos creemos en la humanidad, en el ser humano, en la razón, en las ideas. En cambio, no creemos ni queremos guerra, solo creemos en la guerra si es necesaria para darle libertad, independencia y soberanía a Venezuela. Y estas palabras son pronunciadas por quien ha permitido la mayor invasión de fuerzas militares extranjeras en nuestro país desde su fundación, siendo su trabajo garantizar la defensa y la integridad de la República, poniendo a los cubanos a dirigir nuestras Fuerzas Armadas, es decir, alguien que no está ni lejos ni preparado para darle la libertad, independencia y soberanía a Venezuela. Por decirlo así, más patético, imposible. Además de lo contradictorio de las declaraciones de Padrino, el haber sido el régimen quien suspendió las negociaciones en Barbados, cabe preguntarse si lo dijo para remendar el diálogo con la oposición oficial, habida cuenta de quien pierde más es la tiranía. Habida cuenta de que quien pierde más es la tiranía. Y en otras palabras, reconocen con esa declaración que fue una estupidez haber separado de la mesa y mandan a Padrino a decirlo. Es el régimen quien está amarrado a esa mesa y es la oposición quien les da el oxígeno al seguir concurriendo a ella. A medida que la crisis en Venezuela se alarga, ha surgido un patrón predecible en el que Juan Guaidó no ha logrado granjearse al respaldo de las Fuerzas Armadas y con ello ascender al poder. A la vez, Maduro carece de fuerza suficiente para aprender a su rival o rescatar la maltrecha economía en medio de sanciones estadounidenses cada vez más intensas. Las conversaciones patrocinadas por Noruega entre la oposición y el gobierno han avanzado lentamente y fueron suspendidas este mes por Maduro, que acusó a Guaidó de celebrar el bloqueo brutal de Estados Unidos. Ni Cabello, ni las Fuerzas Armadas venezolanas, ni la Casa Blanca están participando en estas conversaciones.
Pero para los venezolanos que seguimos de cerca esta telenovela por entregas, estamos a la expectativa de cuál es el siguiente paso de esa oposición que actúa de acuerdo a la consigna de Eudomar Santos: como vaya viniendo, vamos viendo, porque el régimen sí actúa en diferentes tableros alternativos y para muestra un botón, la consulta de la tiranía. En los hechos ya comenzó la utilización indebida del referendo consultivo por parte del régimen, utilizando los medios electorales que controla. Muy pronto aparecerán los millones de firmas para convocar elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional, violando la Constitución, y posteriormente los millones de votos con las máquinas Smartmatic para realizar esa reelección anticipada. Lo hicieron la primera vez el 1 de mayo del 2017 al convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin la autorización del pueblo venezolano, luego de que reiteradamente recomendáramos a la oposición oficial iniciar esa convocatoria constituyente con la mayoría calificada que tenía desde la instalación del Parlamento opositor el 5 de enero del 2016. El régimen de nuevo se nos adelanta con una convocatoria fraudulenta de la soberanía popular con una consulta, luego de que le planteáramos a la oposición oficial y al país la convocatoria de esa misma soberanía para el cumplimiento cabal del cese de la usurpación, a través de un plebiscito sin el CNE. Y con esto hemos llegado al final por el día de hoy en tu canal El Faro Informativo. Antes de irte, puedes dejarnos tus comentarios y suscribirte si aún no lo has hecho.